¿Sí se atrasaron de esto? Sí, profe, ese sí. Ah, bueno. Alejo Ramírez lo hizo. Profe, ese no fue el que hicimos en clase. Correcto. Pero me dijeron que solo había un computador. Yo espero que todos lo hayan hecho de forma individual. Ah, yo. Alejo, ¿usted lo hizo? ¿Se atrasó? No, profe, yo no. ¿Charlie lo hizo? Pero yo no estaba en la U. Ah, listo. Te lo hiciste en tu casa. ¿Don Hugo lo hizo? Hola, hola. ¿Hugo está? Otro que dejó el micrófono, el muñequito simplemente conectado. Eh, ¿María Isa lo hizo? Profe, yo le escribí, sí le llegó el mensaje ahí al chat. Don Hugo, tengo un no señor y un sí profe. ¿Cuál de los dos? Ah, es que yo le escribí y pensé que no había visto. Ya tampoco lo hizo. ¿Y Sofi lo hizo? Ahorita me dejó conectado solo el muñequito, el avatar. Listo, gracias. Bueno, muchachos, ¿qué ocurre? Bueno, si no se atrasaron, por lo menos espero que hayan hecho la pequeña investigación sobre qué son las resistencias de pull-up y pull-down. ¿Sí? Puesto que, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos este par de switches, ¿sí? Que espero que si no lo hicieron, por lo menos lo vayan haciendo mientras yo explico. Me demoro un minutico explicando, pero pues tampoco es un montaje tan grande, ¿sí? Tengo tengo dos switches conmutados entre 5 voltios, es decir, entre VCC y tierra. Y simplemente para cada posición o para cada entrada de la compuerta lógica OR de la 7432, que es una OR, simplemente va un pin a tierra y otros 5 voltios. Entonces lo único que hago es conmutar entre uno y otro. ¿Sí? Es lo único que estoy haciendo allí. Pero ¿qué pasa? En la vida real, bueno, como Proteus es ideal, pues entonces no va a generar mayores problemas. Pero en la vida real sí va a haber un problema. Mientras él esté en cero, mientras cualquiera de los dos switches esté en cero, le estará llegando un cero a la puerta lógica. Si mientras ellos estén en tierra, habrá un cero asegurado. Y mientras él esté en 5 voltios, es decir, en la otra posición del switch, habrá un uno lógico. Pero ¿qué ocurre mientras yo paso de una posición a otra? El sistema o el cablecito queda por instantes, sí, en el aire, por decirlo de alguna forma, sin mencionar el rebote mecánico que hay del switch. Las compuertas trabajan en un rango entre 30.000 y entre 300.000 y 3 millones de hertz, ¿sí? Es decir, entre 330 kilohertz y 3 megahertz. ¿Qué implica eso? Que puede llegar a ser hasta 3 millones de ciclos en un solo segundo. Entonces, para la compuerta, ese paso de una posición a otra, si lo hace, si lo ve como si fuera súper lento. Y entonces, mientras él no esté o en una posición o en otra, él va a estar al aire. ¿Sí? Ese switch o el pin va a estar al aire. Como está al aire, lo único que va a hacer es como si fuera una antena, dentro que está recibiendo el ruido electromagnético de todo el medio ambiente. Y si hay un motor encendido, si está en una parte de la industria con mucho ruido, en fin, todo eso le va a llegar a la compuerta. Y puede que entonces se encuentre en la zona
en la zona muerta, yo les mostraba la vez pasada, esa zona muerta, esa zona muerta es una zona de alta impedancia, ¿sí? Es una zona flotante donde la compuerta no sabe qué hacer. ¿Y qué ocurre en estas dos zonas? En estas dos zonas grises, él puede tomar un valor de 0, un valor de 1. Si el ruido es de alta frecuencia, puede tomar unos y ceros así instintivamente muy rápido y dañar absolutamente todo el procesamiento. No la compuerta, el procesamiento. ¿Sí? Entonces, lastimosamente, este montaje que aquí se ve tan simple, pues no se podrá realizar. ¿Sí? Una cosa para tener en cuenta. Para las puertas lógicas y en general para los sistemas digitales, lo que son microcontroladores, Arduino, FPGAs, en fin, nunca se puede dejar ningún pin, ninguna entrada ni ninguna salida. Sí, bueno, especialmente la entrada, las salidas tienen, digamos, un sistema de colector abierto más decente, pero para las entradas nunca se puede dejar ninguna al aire, ¿sí? Ninguna de las que se vaya a usar se puede dejar al aire. Si ustedes ponen un cable ahí o cualquier cosa al aire, ¿sí? Un relé normalmente abierto o cualquier cosa al aire, ¿sí? Este actuará así como antena y van a generar mil problemas de ruido o van a desestabilizar la puerta. Es decir, puede que aquí haya un 0 supuestamente, pero como está al aire, para él puede ser un 1 y podrá conducir. Proteus tiene una forma de indicarnos que si ustedes notan, todos esos cuadritos, estos cuadritos indicadores, si están en azul, quiere decir tierra, ¿sí? Tierra o 0 voltios o simplemente voltaje de estado bajo, ¿sí? O de potencial bajo. Cuando yo activo el potencial alto, es decir, en este caso el 5 voltios, noten que esa pastillita o el sitio indicador pasa a rojo. Entonces, azul es el 0 lógico y rojo el 1 lógico. ¿Qué ocurre si no lo entramos a la zona muerta? Este bombillito se nos muestra en gris. Sí, vuelvo, insisto, acá pues Proteus es ideal, pero hay momentos, a pesar de lo ideal que es, que muestra aquí en gris. Si muestra en gris, posiblemente este LED va a prender así no haya ninguna señal, ¿sí? O así haya señal, esto aquí, este LED va a quedar apagado. Cualquier cosa rara va a hacer. Y mucho más en la vida real, ¿sí? Entonces nunca vayan a dejar un cablecito al aire, sin importar si es con un switch, con un Arduino, con un relé, nunca lo vayan a dejar. A ver, entonces yo les dije, listo, muchachos, para el siguiente Profe, montaje, sí, dime, entonces, ¿con qué componente se podría hacer esa operación? con la configuración pull down, especialmente, o en su defecto, con una pull up, que fue la investigacióncita que ustedes hicieron. Les dije, no tiene nota, no tiene nada, pero muy útil saber cuál es la diferencia. Muchachos, entonces les pregunto, ¿qué encontraron de qué es la resistencia pull up y la resistencia pull down? Bueno, y le repito, muchachos, ¿cuál es el uso o la diferencia, la configuración o lo que me quieran contar de la resistencia pull up o pull down? ¿Alguien la hizo? Muchachos, tómense 3 minuticos.
mil páginas de internet. Usted pone resistencia pull down, pull up, hay videos, hay información, ojalá fuera de un libro, de un PDF. Profe, usted eh, preguntó algo, es que seguro de pronto se cayó. sí, aunque ya lo pregunté 2 veces, pero supongo que se cayó. Sí, que si me pueden contar cuál es la diferencia o el uso de las resistencias pull up y pull down. Profe, y hay un switch, entonces si el switch está abierto y o un nulo lógico un nulo lógico. constante, si se aplica el switch, la resistencia directamente se va a tierra y entraría un cero lógico. Y el pull down, pues, o sea, es una resistencia conectada a tierra, el switch está conectado a 5 voltios y de manera de que siempre esté un cero lógico en la entrada y si se activa el switch, pues ya habría un uno lógico. Perfecto, porque escuché como la voz Profe, pues si no de... escucha así, bailas porque la... Sí, escucho la voz de Juan. Profe, y la conexión está súper mala. Me escucha también entrecortado. O a mí me escuchan bien. A raticos, profe. Mucho problema. Listo. Pero muy bien. Muy bien, gracias Alejo y Juanca. Toda la razón. Sí, para los que bien lo investigaron, entonces tenemos dos configuraciones, ¿sí? Pero en resumidas cuentas es lo siguiente. ¿Sí? Tenemos dos tipos de configuración. Acá, un switch o pulsador o lo que ustedes tengan a tierra y aquí la salida B sub 0 y aquí BCC. ¿Sí? Y tenemos otra que es BCC, el switch, ¿sí? La resistencia, uy, y tierra, y aquí simplemente la salida. Tenemos que la configuración pull down, ¿sí? Es con la resistencia, es como su nombre lo indica en la parte baja, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Debido a la alta impedancia entonces vamos a suponer, obviamente, que esta salida viene acá a la entrada de nuestra compuerta, supongamos que es una AND, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mientras el switch esté abierto, la corriente se va a estar drenando por esa resistencia de pull down, ¿sí? Por lo tanto, aquí siempre se asegurará un cero lógico, ¿sí? Y cuando uno presiona el pulsador, pues la corriente fluirá por el camino de menos oposición y le llegará un 1 lógico, ¿sí? Y apenas lo suelte, toda esa corriente se drenará y se irá por la resistencia. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa con la de pull-up? ¿Sí? Como su nombre también lo indica, pues el up quiere decir que la resistencia está en la parte de arriba y no son resistencias especiales ni nada, son resistencias normalitas, ¿sí? Simplemente el tipo de configuración donde toda la corriente está fluyendo en un único sentido, es decir, se va hacia, o nos está siempre indicando un uno lógico, ¿sí? Si uno no presiona nada, si no hay nada, él siempre estará marcando uno. Inmediatamente yo presiono acá, ¿sí? Hay un contacto con la tierra y ya la corriente fluirá es hacia abajo, ¿sí? Incluyendo también la corriente de la entrada lógica y nos enviará es un cero lógico, ¿sí? Pull up y pull down. Entonces, siempre que queramos asegurar un cero, ¿sí?
la más común será una configuración pull down. ¿Y el valor de la resistencia? El valor de la resistencia va a depender del tipo de sistema digital. ¿Sí? En general se puede trabajar en un rango desde 1 kilo ohmio hasta 10 kilo ohmios. ¿Sí? Cualquiera de estos ya dependerá el tipo de construcción, si es CMOS, si es TTL, si es una compuerta, si es una entrada de Arduino, si es una entrada micro, si es una entrada de FPGA, todos tienen diferentes resistencias e impedancias diferentes. Entonces cada una, pero en general dan estos valores. Y digamos que se han estandarizado, por ejemplo, para Arduino, la de 4.7 kilo ohmios, ¿sí? Pues ustedes la pueden ver también como 4K7. Cuando vean esto, es simplemente que la coma o el punto, pues a veces es muy duro de ver en las tarjetas impresas. Entonces, la nomenclatura es la 4K7, que indica 4,7 kilo ohmios. ¿Sí? Esta resistencia es la resistencia, digamos, estandarizada para el Arduino. ¿Sí? Sin embargo, eh, digamos que hay ciertos sistemas que de un K funciona. Entre menor sea la resistencia, mayor sea la corriente. Es decir, que entre más grandecita sea, pues menos consumo va a tener. Entonces, la idea es que sea lo más grandecita posible. ¿Sí? Entre 4, 5 ohmios, todo. Pero hay unos sistemas que son tan, digamos, sensibles que sí requieren de mayor corriente, entonces requeriremos una más bajita. Por ejemplo, vamos a observar que por lo menos en nuestra simulación, aquí las resistencias eh, quedaron, ven, si lo esperamos por encima de 1K, de 1.5, realmente el sistema va a entrar en esa zona muerta. Entonces yo les decía, vamos a hacer el montaje de varias formas. La primera, a partir de los switches. ¿Sí? A partir de los switches, entonces tenemos el problema de que en instantes de tiempo él va a quedar en alta impedancia. Por favor, realicen este segundo montaje. Este segundo montaje, si observan, simplemente tiene las resistencias pull down aquí en la parte inferior y son de 1 kilo ohmio. Resistencias pull down y simplemente con un dip switch de 2 posiciones. ¿Sí? Y nuevamente, pues simplemente los LEDs indicadores, tanto en las entradas como en las salidas, con su respectiva resistencia. Por cálculo, él nos da 280 ohmios, como creo que Charlie pues, nos la vez pasada. Voltaje fuente menos voltaje del LED dividido corriente consumida por el LED. Y nos da 280. Sin embargo, la resistencia comercial más aproximada por encima, sí, tenemos una de 270 ohmios, pero como está por debajo, no es la suficiente. Entonces, la resistencia comercial, la de 330 ohmios. ¿Sí? Entonces, para proteger los LEDs, ¿sí? Con una resistencia de 330 ohmios es suficiente. Entonces les pido muchachos que por favor hagan este montaje y me van diciendo cuándo lo terminan. Cualquier problema, alguno que no sepan de dónde sale, pues me dicen.
Muchachos, ¿cómo van? Profe, Profe, ya estamos estamos. mucho difícil, ¿no? Ya estoy acabando el montaje. Bien, bien. Profe, pues pasa lo mismo con el otro, ¿no? Correcto, los dos montajes hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente, cuando activo cualquiera de las dos señales, ¿sí? Como esta es una compuerta OR, con cualquiera de las dos en alto, es decir, con la entrada 1 o la entrada 2, la salida se activará. Tal cual, excepto que esta vez, esta forma como está acá, sí es implementable. No va a generar ningún tipo de problema. Puedes ser seleccionando el valor de la resistencia correcta. Por ejemplo, en este caso es de 1 kilo ohmio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo cambio la primera resistencia, no le pongo 1 kilo ohmio, sino 10 kilo ohmios, por ejemplo? Observen que cuando yo le doy correr, me aparece acá en gris, igual que el gris en la compuerta. Esto me indica que no le está llegando ni un 0 ni un 1, sino que está justamente en esa zona muerta donde él no reconoce, donde puede ser cualquiera de los dos valores, y entonces eso me podría dar una mala lectura a la salida, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Debe ser que se está yendo mucha corriente por la resistencia y poca hacia la compuerta. Entonces toca disminuirle para que le llegue más a la compuerta y menos a la resistencia. Y ahí, cuando le de 1 kilo ohmio, inmediatamente pues, actúa exactamente igual que el otro. Esta sí es la que siempre vamos a hacer, ¿sí? Este es el tipo de montaje que se debería hacer siempre con la resistencia para todas las entradas. Aquí porque son dos, pero si tenemos 20 entradas, 4 entradas, 10 entradas, cada una debe llevar su resistencia de pull down. Bien, ¿alguna duda sobre este?
¿A todos les funcionó? ¿A alguien no le funcionó? Sí, profe. Pues a mí me funcionó. Bien, bien. ¿Y el resto de compañeros hubo alguna dificultad? No, profe, nada. Perfecto. Observen que entonces acá tenemos la configuración pull down. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si hacemos la configuración pull up? Pues si hacemos la pull up, siempre va a estar encendido el LED, ¿cierto? Y cuando se Correcto. apagan, pues, o sea, se enciende en el switch, o sea, usted lo pone en circuito cerrado, ahí es cuando ya se apaga. Tal cual, tal cual. Entonces tengo en pantalla, es más, no la montemos, simplemente observemos lo que ocurre, ¿sí? Teniendo las resistencias pull up, pues él asegurará siempre un 1 lógico, ¿sí? En las puertas, inmediatamente yo activo cualquiera de las configuraciones del dip switch, ¿sí? Entonces simplemente cierro el circuito hacia tierra y la corriente fluye es hacia tierra y no hacia la compuerta. Por lo tanto, se activa, pero mientras no esté activado ninguno de los switches, eh, la corriente le llega directamente a la compuerta, asegurando siempre un 1. ¿Qué ocurre? Si nosotros le conectamos algún tipo de carga, ¿sí? Eh, Podemos ver que la corriente no es suficiente para encender ninguno de los dos LEDs, ¿sí? Puesto que se está viendo limitada por la resistencia de pull-up. Entonces, está siendo suficiente solo para activar la compuerta, pero no lo suficientemente alta para llegarle o poder alimentar lo que son los LEDs, ¿sí? Entonces, en esta pull-up tocaría bajar mucho la resistencia y pues antes se nos convierte en algo en contra, ¿sí? Y al igual que arriba, si la resistencia es muy grande, podremos de pronto restringir demasiado ya el valor de la corriente y dejar esto en una zona de no operatividad, ¿sí? Zona alta tolerancia, de alta impedancia o zona flotante, zona muerta. Ahora, eso para los montajes en físico, pero ¿cómo lo vamos a trabajar nosotros? Nosotros lo vamos a trabajar a partir de estos dos elementos de acá. ¿Sí? Esta es la forma como nosotros vamos a seguir trabajando en el simulador. ¿Sí? Esta es la forma como nosotros vamos a seguir trabajando en el simulador. Con estos dos elementos que se llaman logic state. Simplemente son señales binarias, o es 0 o es 1, pero no es necesario tenerle ningún tipo de configuración previa, ni pull up, ni pull down, ni nada. Simplemente 0, él asegurará siempre un 0, y 1, él asegurará siempre el 5 voltios. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido muy rápidamente, pues si pueden copiar el anterior y simplemente hacerle modificación aquí al principio. ¿Sí? Yo le voy a poner la resistencia de 330 a los LEDs y ya. Entonces, ocurre exactamente lo mismo, excepto que en un montaje de una forma bastante sencilla. Entonces, la forma como vamos a analizar los circuitos va a seguir siendo así con el state. Sí, para que los montajes sean simples. Y esto, y pues bueno, este ejercicio porque nos pedía comprobar con los LEDcitos, ¿sí? Pero aquí en adelante pues tendremos otras formas de probarlo. Ya las iremos viendo, ¿sí? Entonces, por favor, monten este también.
Profe, ¿cómo aparece el 0 y el 1? Los cositos azulitos. Logic, aquí, logic state. Ah, ya. ¿Sí? Logic state.
¿Listo, muchachos? Sí, profe. Entonces, pues simplemente vamos a tener el mismo comportamiento, pero de una forma pues mucho más sencilla. Y ya de aquí en adelante, pues no es necesario poner los LEDs, simplemente nos vamos a guiar por las lucecitas internas, ¿sí? Por el LED interno, entre la entrada y la salida, para saber el estado 1 o 0 de las diferentes configuraciones que vamos a empezar a hacer. Listo. Totalmente claro, entendido. Y así podríamos profe. probar compuerta por compuerta. Sí, la compuerta A, la compuerta OR, la compuerta XOR, cualquier tipo de compuerta, ya la podríamos, digamos, la NAND, la NOR, la AND, sí, cualquiera de esas ya la podríamos empezar a probar. Por el momento no lo vamos a hacer. Digamos que a medida que vayamos trabajando nos vamos a enfrentar un poquito más a esto. A ver, les voy a decir una cosa. Si no están muy ocupados, ¿sí? Les voy a proponer, puede que no en este momento, pero cuando puedan, descárguense la aplicación. Ay, perdón, yo no sé si lo escribo acá. Para que practiquen, van a descargarse el jueguito Make It True desde el Play Store directamente a su celular, ¿sí? Para que practiquen las diferentes compuertas lógicas. Sí, es un jueguito simplemente de lógica. De pronto cuando estén un poquito más libres, desparchaditos, pues empiezan a jugar y ahí a practicar la forma como se hacen. Los primeros niveles, pues obviamente son muy sencillos, pero a medida que van avanzando, va haciendo mucho más completo pues el ejercicio. Ahora, el día de hoy, vamos a empezar una forma, vamos a ver cómo se trabaja y algo que es el álgebra de Boole, que es para poder trabajar de una forma muy grandes con compuertas lógicas o con lógica booleana, así con lógica de dos estados. Hay funciones que dan muy grandes y entonces los montajes son muy grandes, ¿sí? Mediante el álgebra de Boole, entonces él diseñó unas reglas hace bastante tiempo que fueron implementadas muchos años después en este tipo de dispositivos, ¿sí? Son unas reglas pues, realmente sencillas, pero muy útiles para hacer la reducción o simplificación de de esas grandes funciones lógicas y nosotros podemos obtener de algo muy grande una representación mucho más pequeña, lo que va a implicar menos compuertas, menos probabilidad de daños, menos cantidad de soldadura, si es que ya vamos a hacer una tarjeta electrónica, y obviamente pues, una simpleza en el diseño mucho mayor, ¿sí? Si nosotros no aplicamos álgebra de Boole, los montajes realmente van a ser bastante grandecitos. Sin embargo, más adelante vamos a ver otras técnicas de simplificación, ¿sí? Que pues digamos son gráficas bueno, unos métodos diferentes. Por el momento, vamos a conocer la álgebra de Boole. Entonces, la álgebra de Boole se denomina así en honor al matemático británico del siglo XIX, George Boole, ¿sí? Que definió las operaciones que se podían realizar con la lógica combinacional y los teoremas resultantes. Todos realizados a partir del valor lógico 1 y el valor lógico 0 que pueden tomar las entradas y salidas. Entonces el tipo diseñó una cantidad de reglas y teoremas, ¿sí? Que nos permiten ir simplificando todas esas funciones. En la actualidad, el álgebra de Boole se usa de forma generalizada en el diseño de circuitos electrónicos digitales.
El primer científico que aplicó el álgebra de Boole en el diseño de circuitos de conmutación eléctrica biestables fue Claude Shannon en el 38. Entonces, si ustedes observan, pasó bastante tiempo, pasó casi un siglo en realmente aplicarse ya los sistemas digitales. El tipo diseñó o desarrolló toda su álgebra lógica, ¿sí? Con ceros y unos, pero realmente en los equipos digitales pues se empezó a usar hace pues un siglo después, y ya de forma masiva, ya cuando se popularizaron todos estos dispositivos. ¿Sí? Debemos tener unas definicioncitas en mente. Sí, no es para que la aprendan de memoria ni nada, y realmente las vamos a ir integrando a medida que vamos avanzando en el curso. Primero, una función está completamente especificada cuando para cada una de las posibles combinaciones de las variables de entrada le corresponde un valor único y definido en la función. Es decir, podemos tener 10 entradas y para cada una de los valores de entrada, para cada combinación, ¿sí? Entonces las primeras 5 apagadas, las otras 5 encendidas, es decir, en 0 y en 1, o las 4 primeras, o todas apagadas y una encendida. Para cualquier combinación, la salida va a tener un 0 o un 1, ¿sí? Definido, ¿sí? O es 0 o es 1. Bien, para cualquiera. Pero ¿qué pasa si en las entradas yo tengo unas combinaciones y resulta que la salida puede ser 0 o puede ser 1? ¿Sí? Ante una sola combinación varía la salida, ¿sí? O no importa la salida. Eso es lo que se llama una función incompleta. Una función está incompleta para una o más combinaciones de entrada. Se le puede asignar la función el valor 0 o 1 indistintivamente. Entonces tenemos completamente especificada para cuando para cada combinación hay un único valor de respuesta, ¿sí? Una única salida. Entonces, no sin importar la combinación, está definida o es un 0 o es un 1, ¿sí? Pero cuando es indiferente la salida, ¿sí? Puede ser 0, puede ser 1 ante una combinación dada, entonces eso se llama una función incompleta. Las funciones incompletas parecen ser como malas. Uno dice, uy, pero ¿cómo así? Eso es como malo. Realmente en el análisis vamos a ver que es algo bueno, puesto que nos permite simplificar de una manera grande, ¿sí? Las expresiones booleanas y el diseño de circuitos. Vamos a verlo, vamos a irlo viendo todo en su momento. Ahora, término canónico. ¿Qué es un término canónico? Se llama término canónico de una función lógica a todo producto o suma en el que aparecen todas las variables o sus complementos de esta función. Entonces, hay términos productos y términos suma. Los que son, digamos, una sumatoria de productos, una sumatoria de multiplicaciones, se le llaman productos canónicos o min-términos. Ahí dicen min-términos. En la literatura y en la vida normal es más común decirle min-términos, ¿sí? Pero, por otra parte, si los términos son productos de sumas, a eso se le llama sumas canónicos o max-términos. Cuando nosotros veamos mapas de Carnot para simplificación de funciones lógicas, podemos seleccionar cualquiera de los dos y nos va a dar exactamente el mismo resultado, pero con maneras de implementación y de análisis diferentes. Pero cualquiera de los dos, en min términos o en max términos, vamos a llegar al mismo resultado. Ya cuando lleguemos ahí, vemos cuáles son las condiciones para usar uno o el otro. Ahora, cuando una función está expresada como suma de productos canónicos, SDP o suma de productos, o como productos de suma, se dice que está en forma canónica. Ahorita vamos a ver unos ejemplitos. Entonces no se preocupen con esta teoría, sino que pues, es como para tener en mente. Ahora, dos funciones booleanas se dice que son equivalentes
es decir, que por ejemplo F1 es igual a F2, si solo si describen la misma función de conmutación. ¿A qué se refiere? Vamos a ver que hay unas funciones que son, por ejemplo, grandes, ¿sí? Tienen unas combinaciones y todo, y da unas respuestas. Y vamos a ver que haciéndole álgebra de Boole, vamos a llegar pues a algo mucho más pequeño. Pero resulta que eso pequeño tiene exactamente la misma respuesta o la misma, ante las mismas combinaciones va a tener la misma respuesta, ¿sí? Entonces esas dos funciones van a ser totalmente equivalentes, ¿sí? Y finalmente, la tabla de verdad de una función lógica es una forma de representación de la misma en la que se indica el valor 0 o 1 que toma la función. Cuando se habla de la función, la salida para cada una de las combinaciones de los valores de las variables de dicha función, es decir, de las entradas. Las entradas, cuando nosotros ya empecemos a ver las aplicaciones, las entradas van a ser pulsadores, van a ser switches, van a ser sensores, ¿sí? Que dependiendo ciertos valores, entonces vamos a tener una salida. Que dependiendo la combinación de estos sensores y un pulsador de inicio, entonces va a encender un motor, una electroválvula, en fin. Ya dependerá. Entonces, función, cuando se habla de función, digamos que es la salida, ¿sí? Cuando se habla de las combinaciones, se habla más como de las entradas. Esa álgebra de Boole tiene ciertas operaciones, ¿sí? Operaciones base. Son, digamos que a partir de prácticamente 3 operaciones, se puede escribir cualquier tipo de función sin importar qué tan compleja sea. Entonces nos dice, el álgebra booleana es una estructura matemática definida sobre el conjunto. Ahora la teoría de conjuntos, que de pronto ustedes vieron, bueno, si no han visto estadística, pues lo que van a ver, sino el mismo concepto que por uno le enseñaron en la escuelita, ¿sí? Sobre teoría de conjuntos, donde sean X y Y variables booleanas, eso significa que solo pueden tomar valores del conjunto. ¿Sí? De conjunto quiere decir solo las que pueden generar y solo pueden generar ceros o unos. Ya, simple. ¿Sí? Ceros o uno y no más. Entonces se definen las siguientes operaciones de suma y producto. Entonces, las dos básicas. Vamos a tener, por ejemplo, una combinación entre X y Y. ¿Sí? Y estas son las respuestas de la álgebra booleana. ¿Sí? Diferente a la álgebra binaria. ¿Sí? Pilosos. Binaria no es booleana, y menos en las operaciones matemáticas. Vamos a ver, por ejemplo, 0 más, entonces tenemos aquí entradas, sus combinaciones, y aquí la respuesta a la operación, tanto de la operación suma como de la operación multiplicación. Entonces, cuando X es 0 y Y es 0, cuando se suman, pues 0 más 0 es 0. Esto también está representado por la compuerta OR, ¿sí? 0 o 0, pues 0. No hay ninguna encendida, entonces la respuesta va a ser 0. Y mucho más si estamos multiplicando. Cualquier valor por 0, 0. Y pues si son dos ceros, con mucha mayor razón, 0. Ahora, vamos a sumar. 0 o 1, o 1 o 0, cualquiera de las dos que sea 1, pues nos va a dar 1. Casi que como el álgebra decimal. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y 1 más 0, 1. ¿Sí? Cualquier valor. Y esto, pues hablando de la computadora, entonces, cualquiera de los dos, sea el primero o el segundo, o cualquier señal, ¿sí? Al menos una señal, pueden haber 4 o 5 entradas, y si una de ellas es 1, pues la salida será 1. Hablando de la suma, representada por la OR. Y en la multiplicación, antes de lo contrario, pueden haber 20 señales, 19 en 1, pero con una solita que haya en 0, la salida será 0. ¿Sí? Entonces acá, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ambas entradas, o X y Y, son 1? Pues 1 más 1, diferente al binario,
que sería 1, 0, la respuesta es 1, 0, acá simplemente es 1, ¿sí? Entonces, 1 más 1 simplemente va a ser 1, ¿sí? Y la multiplicación igual, 1 por 1, 1. ¿Sí? No se va a salir de ahí, no es que se sumen como en binario, no hay corrimiento, no hay registros, no hay absolutamente nada, simplemente el valor así directo. Pero adicional a la suma y a la resta, hay una tercera, digamos, operación. Y con esas tres operaciones se hace todo el álgebra de Boole y todas las funciones y todo el diseño de circuitos digitales, absolutamente todo se hace con estas tres cositas. La tercera operación, la denominada complemento, y se define según la siguiente tabla. No es ni complemento a 1 ni complemento a 2. Esto es una cosa totalmente diferente, simplemente el complemento. Esto representa simplemente como la NOT lógica, es decir, que el complemento es el inverso. Por ejemplo, si la entrada vale 0, simplemente la salida valdrá 1, y si la entrada vale 1, la salida valdrá 0. Y se indica por esta lineecita en la parte superior de la variable. Entonces, x tiene un valor, x o el complemento de x o x negada o x', como lo quieran llamar, la literatura pues, lo llaman de muchas formas, ¿sí? Simplemente es el contrario, el valor contrario. Bien, puede ser x con la linecita arriba o x con una coma, con una comita aquí en la parte superior, ¿sí? Entonces sería como x' o x negada o complemento de x. Todas son lo mismo. Y basado en estas tres simples operaciones se desarrolla toda la álgebra, todas las funciones. Para ello hay ciertas propiedades, ¿sí? Estas propiedades son las que nosotros en general vamos a utilizar. Sí, digamos que con estas es suficiente para resolver muchos de los problemas. Sin embargo, pues más adelante hay unas cuantas adicionales. Sí, pero por el momento vamos a analizar estas básicas. Nos dice x más 0 igual a x. Nos dice x más 0 igual a x. ¿Cómo así? Es muy sencillo. Cuando ustedes vean acá una letra, llámese x en este caso, puede llamarse A, puede llamarse B, puede llamarse A, B, C, D, ¿sí? No importa si es una variable, puede ser de un elemento o de 4 o de 10 elementos unidos, simplemente digamos que cualquier valor, cualquier cantidad de variables más 0 va a ser igual a la variable. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, sin importar el valor de x, va a dar el mismo valor. Por ejemplo, si vale 0, si x vale 0, 0 más 0, 0. Pero si x vale 1, 1 más 0, pues va a dar 1. Entonces, si ustedes notan, cualquier valor sumado por 0 va a dar el mismo valor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí con la b? Nos dice x más 1 igual a 1. Vuelve y juega. No importa el valor de x, simplemente con este 1 la salida va a ser 1. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, 0 más 1, 1. Y si x vale 1, 1 más 1, 1. Ah, entonces como si ese valor de x no importara. Pues claro que no. No importa, pueden haber 20 elementos acá sumándose, pero como ya hay un unito, no importa cuál es el resultado de todos esos números, al final va a dar simplemente un 1. Igual acá, x por 1, pues eso sí lo sabemos digamos, de las operaciones decimales. Cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. Sí, entonces sea 0 o sea 1, va a dar ese mismo número. Y la cuarta, o la D, también es muy obvia. Cualquier número multiplicado por 0 nos dará 0. Sí, entonces con estas cuatro operaciones casi que podemos resolver cualquier elemento. Ahorita, esos son los elementos neutros, es decir, sumados por 0, sumado o multiplicado por 0 y por 1. Pero hay algo que es la propiedad de idempotencia.
Es decir, que ya no hay implícitos ni ceros ni unos, sino solo variables. Entonces es muy simple. Pues hay unas condiciones acá. Por ejemplo, donde x más x es igual a x. Y los no se suman, x más x no son 2x, ni nada por el estilo. Simplemente, con la propiedad de idempotencia nos dice x más x igual a x. Si valen 0, 0 más 0 igual a 0. Si valen 1, 1 más 1 igual a 1. ¿Sí? Y si vemos la multiplicación, x por x no va a dar x cuadrado, ni nada por el estilo, sino simplemente x. Entonces, sin importar si son sumados o restados, dos variables que tengan las mismas características, simplemente va a dar la misma variable. Por ejemplo, acá, si vale 0, 0 por 0, 0. Si vale 1, 1 por 1, 1. Es decir, que sin importar el valor que tome, va a ser exactamente lo mismo. Ahora acá tenemos propiedades de complemento. Por ejemplo, x más x negada o x complementada, entonces va a dar, sin importar lo que sea, va a dar 1. Pues siempre alguna de estas será 1. Por ejemplo, si x vale 0, pues x' va a valer 1. 0 más 1, 1. Y si x vale 1, entonces x negada va a valer 0. Y 1 más 0, 1. Entonces, siempre va a haber alguna de estas dos que va a estar en 1. Y como lo vimos acá en la primera propiedad, cualquier número por 1 siempre va, más 1 siempre será 1. ¿Sí? Ahora, vuelve y juega. X por x negada, entonces implica que siempre alguno de estos dos va a estar en 0. Y como es una multiplicación, cualquier multiplicación por 0, cualquier valor por 0, dará 0. Una tercera propiedad que nos dice x doblemente negada va a ser igual simplemente a x. ¿Qué ocurre? Pues si nosotros ya vimos que x negada es el complemento, entonces negarla dos veces dará el original. Entonces, si tenemos un 0 y lo negamos una vez, da un 1. Y solo lo volvemos a negar, vuelve a dar 0. Y si tenemos un 1 y lo negamos, va a dar 0. Y si lo volvemos a negar, va a volver al mismo 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes notan, son reglitas muy obvias, parecen ser totalmente obvias, pero nos va a servir mucho el momento de reducir las funciones. Y ya, pues una propiedad también conmutativa, donde x más y va a ser igual a y más x. Entonces, si se observan, el orden de los productos no afecta al resultado. Igual para la multiplicación. X por y es lo mismo que tener y por x. ¿Cuál es la relación? Cuando uno tiene o está trabajando con variables que están definidas por letras, pues ponerlas en el orden alfabético. ¿Sí? Y eso no va a afectar absolutamente nada. Pero pues es por orden. Propiedades asociativa y distributiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente, por ejemplo, si tenemos x más un conjunto de y más z, ¿sí? Eso simplemente podría hacerse como x más y, ¿sí? Sumado con z solito. Y para las multiplicaciones es lo mismo tener x por yz que xy por z, ¿sí? Y aquí se ven obviamente muy básicas, muy obvias, pero hay momentos en que uno dice, como que lo puede llegar a dudar, pero no, son casi las mismas operaciones que si estuviéramos trabajando en el álgebra normalito. Y la distributiva, pues la sumatoria más una multiplicación es lo mismo, ¿sí? Que distribuir cada uno de los términos a los de adentro. Entonces, x más yz, ¿sí? Es lo mismo que tener x más y por x más z, ¿sí? Y si hablamos de la multiplicación de una suma, la suma de una multiplicación, entonces tendremos que x por y más z será simplemente x por y más x por z. Distribuirla simplemente a cada uno de los términos.
son muy similares a la álgebra normal. Entonces, por eso, de allí, digamos, su facilidad. Y aquí tenemos otras. No las vamos a analizar, por lo menos no las primeras. Son todos los teoremas, bueno, todos no, son la mayoría de los teoremas de absorción. ¿Sí? Y al lado derecho, algo que se llaman los teoremas de Morgan. Estos teoremas, obviamente, esto no fue desarrollado por Boole, sino por otro desarrollador. Y si ustedes observan, nos dice que X por Y totalmente negados a los dos términos, la línea arriba quiere decir que los dos términos están negados, va a ser lo mismo que tener cada uno de ellos independientemente negados, pero con la operación contraria, es decir, si está multiplicando, pasa a sumar. Y si vemos la B, es exactamente lo mismo. Está sumando y todo negado va a ser igual a cada uno negado, pero cambia la operación de más a por. ¿Sí? Y estos teoremas de Morgan nos van también a ayudar bastante. ¿Sí? Hay muchas reglas, muchos teoremas, ¿sí? Y eso es una cantidad grandecita, pero digamos que con estos se puede resolver casi que cualquier problema de funciones booleanas. Dos cositas más. Primero, una definicióncita de esto. Y ya, no, ya el resto vamos a hacer solo ejercicios. Sí, ejemplitos, entonces no se me estresen con eso. Primero, ¿qué es literal? Dice, es toda ocurrencia de una variable, ya sea complementada o sin complementar en una expresión de conmutación. Por ejemplo, en la expresión de conmutación, A negada por B más C por A más D más B negada por 1. Entonces tenemos aquí varios elementos. Lo primero, A, B, C y D, sin importar si están negadas o sumándose o multiplicándose, sin importar cómo estén, son las variables. ¿Sí? Es decir, que acá en esta función tenemos 4 variables, A, B, C y D. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Puede estar negada o no negada, entonces estos ya son los literales. ¿Sí? Por ejemplo, la variable A puede tener dos literales, A normal y A negada. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Casi que toda variable tiene dos literales, es decir, su variable original y su variable complementada. Y finalmente, pues tenemos, por ejemplo, acá en esta operación un 1, pues un 1, como en todo sistema, un 1 es una constante. Entonces, se opera como tal, sin importar si es suma o resta. ¿Sí? Si es una suma, entonces no importa con lo que se sume, siempre dará 1. Y si es una multiplicación, siempre dará el valor con el que se está multiplicando. Sí, entonces recuerden, toda variable puede tener dos literales, la variable original y la variable negada. Y finalmente tenemos también la expresión dual. Esta expresión se obtiene intercambiando las operaciones AND por OR y viceversa, intercambiando las constantes 0 por 1 y 1 por 0 en la expresión de conmutación. Por ejemplo, para la expresión de conmutación A por B más C por D más 0, ¿cuál será la expresión dual? Antes nos dice, cambie las AND, que son multiplicaciones, por OR, por sumas. Entonces, vean, si ustedes notan, A por B está multiplicando, entonces simplemente pasa a sumarse. Entre ambas funciones se están sumando, entonces simplemente cambiamos por multiplicación. C y D originalmente se están multiplicando, entonces se cambian por suma. El 0 que está sumando, pues la suma pasa a multiplicación y el 0 cambia a 1. Entonces se dice que la expresión dual de esta expresión es esta de aquí abajo. ¿Sí? Y con eso en mente, con estas reglas de acá, con estas propiedades y con estas dos definiciones, podemos resolver casi cualquier ejemplito.
Vamos a mirar unos ejemplitos acá que les dejo en las diapositivas como para que las tengan ahí registradas. Y ya vamos a empezar a resolver unas pasito a pasito, pero rayándolas. Entonces dice, simplifique esta función aplicando los postulados de Boole. Entonces, si ustedes observan acá, hay A por 1, por B por B, por B por A1, más A por 0, más A por A, por A por A, por B por 1. Entonces, solucionémoslo. Entonces, ¿qué es necesario? Primero, resolver los paréntesis. ¿Sí? Resolver los paréntesis, al igual que en el álgebra normal, es lo primero. Luego, hacer todas las distributivas que se requieran, ¿sí? Y luego, todas las asociativas, o factores comunes, o lo que se requiera. Entonces, miramos a ver cómo se resuelve. Primero, entonces miramos lo que es dentro de cada paréntesis, a ver si lo podemos resolver internamente. Por ejemplo, dice A por 1. Entonces uno dice, listo, A por 1, si uno se viene para las propiedades, cualquier valor por 1 da el mismo valor. Si cualquier valor por 1 da el mismo valor. Listo, entonces A por 1 simplemente es A. Luego, B por B. Uno se viene para las reglitas y uno dice B por B. Dos veces la misma variable y uno dice, la multiplicación dos veces de la misma variable es la misma variable. Listo, entonces B por B simplemente es una B. ¿Sí? Luego dice A por 1. Lo misma regla anterior de acá del principio. A por 1 simplemente es A. Más A por 0. Cualquier número multiplicado por 0, 0. A por A. Estamos multiplicando dos veces la misma variable, entonces simplemente es A. Y B por 1. Cualquier número multiplicado por 1 da la misma variable, entonces nos queda B. Listo. Y entonces ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué nos quedó? A por B por A más 0 por A por B. Pues la segunda parte, cualquier expresión, sin importar qué tan grande sea, multiplicada por 0, simplemente va a dar 0. Entonces, se puede decir por A, por B, por C, por D, por H, por M negada, por X, B, Z negada, lo que sea, pero al final está multiplicada por 0, va a dar 0. Y aquí al principio, pues vuelve y juega. Nos quedó A por A. Recuerden que esto no lo puede organizar en el orden que quiera. Y A por A, pues vuelve a ser simplemente A. ¿Sí? Y ya hasta acá ya no se puede simplificar más. Entonces esta función original, que era toda larguita, simplemente quedó como A por B. Bueno, más 0, pero pues el 0 no se coloca. El resultado es A por B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí o vamos bien? Melos. Excelente, entonces vamos a ver, está un poquito más real. ¿Sí? Tenemos, simplificar la siguiente función booleana. Entonces, x', y', z' más y', z más xy'. ¿Sí? Entonces observen que ya está, digamos, en una forma canónica. ¿Por qué? Porque es una sumatoria de multiplicaciones. ¿Sí? Entonces ya la tenemos en una de las formas canónicas. Sin importar cuál sea, más allá de eso, para simplificarla, entonces empezamos a aplicar los diferentes teoremas. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, el de la distributiva, pero no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, lo que nosotros llamamos simplemente un factor común. Entonces si no lo observamos, hay un factor común en las tres expresiones, ¿sí? Que es y' o y negada, o el complemento de y, como lo quieran llamar. Entonces, sacando y' un factor común, nos va a quedar del primer término x y z negada, más del segundo término solo z y el tercer término solo x. ¿Sí? Y entonces aquí uno dice, bueno, ya hay que, ahí pareciera que ya terminamos, que no hay nada para hacer. Pues resulta, perdón, yo me sincronizo acá en el celular, les muestro una cosita. Entonces tenemos xz, es que x negada, z negada más z. Entonces
Entonces, nos dice, esta es la página 7. En este momento tenemos este factorcito de acá. XZ más Z. Solo mirando estos dos primeros términos del paréntesis. XZ más Z. Bueno, X negada realmente. X negada. Bueno, yo copio acá. X negada. Entonces, X negada por Z negada más Z. Entonces yo les pregunto, si nosotros queremos resolverla, X negada, Z negada, ¿cuál de estos postulados de acá podríamos utilizar? Para resolver, qué pena, yo copio acá para que nos estemos acordando. ¿Con cuál de esos postulados podríamos resolver este pedacito? O podríamos simplificar. Yo me vuelvo para los postulados. ¿Con cuál de esos? ¿Con cuál de los postulados yo puedo resolver x', z' más z? ¿Cuál ven por ahí como parecido? Profe Santiago dijo que la B de Morgan. La B de Morgan. Bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿O Sí, alguien profe. tiene, o alguien tiene de pronto de otra por ahí que también sirva? Listo. Entonces resulta que las de Morgan son muy útiles, pero las de Morgan, el objetivo de Morgan es destruir las líneas largas. Sí, ese es el objetivo principal de Morgan, destruir las líneas largas. Entonces realmente uno no pasa, hablando de los teoremas de Morgan, si uno no pasa de derecha a izquierda, porque la idea siempre es destruir las líneas largas. Sí, entonces, muy acertado, es más, yo ni siquiera lo hubiera pensado así, pero es porque ya tengo en mente eso, pero bueno, pues no había caído en cuenta. Bacano, bacano, pero no es posible. Sí, o no es posible, no es la forma como se aplica. Bien, la idea es destruirlas, no generarlas. Bien, por lo menos en esta leva. Bueno, si ustedes lo notan, tenemos aquí en la última propiedad, tenemos que tenemos una variable, ¿sí? Más el complemento de esa variable acompañada por otra. Entonces tenemos una variable más la misma complementada más otra. ¿Y eso qué da? Nos da igual a la variable que está solita más la variable que acompaña su complemento. ¿Sí lo notan aquí abajo? Bien, tenemos una variable solita
Sin importar cómo se llame, está solita. Podría ser Z negada aquí afuera, ¿sí? No importa cómo se llame. Puede ser Z o puede ser Z negada, pero está solita. Y está sumada con su complemento. Entonces, por ejemplo, aquí fuera Z negada, aquí sería Z, ¿sí? Aquí sería Z sin negar. Entonces, una variable más la misma variable complementada por otra cosa. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la variable en la misma forma como estaba solita, más lo que acompaña a su complemento. ¿Sí? Sino que aquí está obviamente definida de forma general. Pues si se ponen a poner todos los casos de negada y no negada, pues esto se nos vuelve infinito. Esto se nos vuelve una cosa grandísima. Sí, pero está de forma general. Aplica para negadas y para no negadas la misma expresión. Entonces, según eso, si tenemos eso en mente, ¿cómo nos quedaría el resultado de esta de aquí abajo? ¿Cómo nos queda esto? Aplicando esta última, que es un teorema de absorción. Z más X. Tal cual, Z más X, ya, más X negado. ¿Sí? Z más X negado. Mira, entonces les decía, la respuesta de esta configuración es la variable como se encuentra aquí solita. Si aquí estuviera negada, entonces la respuesta sería X negada. Pero como en este caso, la que está solita es Z, entonces nos va a dar como resultado Z más lo que acompaña a su complemento. Entonces, ¿quién acompaña al complemento en esta ocasión? X negada. Es decir, que la respuesta será Z más X negada. ¿Sí la ven ahí? Sí observan lo que les estoy diciendo y cómo se usa esa propiedad. Puede que no sea literalmente que las dos estén negadas aquí arriba. Sí, entonces no, esa no es la misma porque las dos no están negadas. No, sí es la misma porque aquí está de forma general. Lo que nos dice es una variable más la misma variable complementada por otra cosa. Es igual a la variable solita, a la que está aquí solita, más lo que acompaña a la variable complementada. ¿Todos la entienden? ¿O hay alguien que siga con alguna duda? Profe, todo bien. Perfecto. Entonces, X negada Z negada más Z, pues simplemente como lo acabamos de ver, es X complementada o negada más Z. ¿Sí? Y pues esta otra X no la tocamos. ¿Sí? Ahora, reordenando un poquito, si ustedes miran que hay una X negada más X. Y entonces por la propiedad, cuando uno tiene X más X negada, siempre será igual a 1. ¿Sí? Aquí por la propiedad de complemento. X más X negado es igual a 1. Y pilosos, ahí se habla de X, pero uno podría estar hablando, por ejemplo, de A, por ejemplo, de A, B, C, D más A, B, C, D, todo negado. No importa lo grande que sea, las dos expresiones son lo mismo. ¿Sí? Es como si esto se llamara X. Es como si esto, uy, perdón. Las dos expresiones son lo mismo. Es como si esto se llamara X y es como si esto se llamara X negada. ¿Sí? No, ay, pucha, yo rayando acá. Acá podemos tener A, B, C, D. Podemos tener una expresión muy grande. Pero si tenemos la misma expresión A, B, C, D, pero toda negada, y eso es como decir que esto fuera X y que esto fuera X negada. Siempre va a ser la misma forma. Entonces eso nos dará 1 según la propiedad.
¿Sí? Entonces, cualquier valor más su valor negado va a ser igual a 1. Entonces, seguimos acá. X negado más X simplemente será igual a 1. Y nos queda más Z. Y entonces ya vimos, 1 más Z. ¿Cuánto es 1 más Z? Entonces vamos acá para las propiedades. Y cualquier valor sumado, cualquier variable sumado con 1, pues simplemente va a ser 1. Entonces, Z más 1 simplemente será 1. Y por álgebra y por normalito, cualquier valor por 1 será Y'. ¿Sí? Entonces vean, esa expresión grandecita de aquí arriba simplemente es esta de aquí abajo. ¿Sí? Si nosotros hacemos el montaje, las dos deben comportarse exactamente igual. Pero el montaje lo vamos a hacer ahorita, si es que alcanzamos. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra. Otro ejemplito de álgebra de Boole. Entonces tenemos, simplificar la siguiente función lógica. AB negada más CD más A negada más A. ¿Bien? Entonces, Profe, ¿cómo? ¿Sí? digamos, en la vida real, ¿cómo se podría aplicar eso? Porque, a ver, usted le mete varias entradas a un circuito, tan. Entonces él le bota la supuesta respuesta, que sería como la reducción que acabamos de hacer. Sí. Entonces, ¿ya no le metería tantas entradas o cómo funciona eso? ¿O solo es el resultado? Aquí Lo según único que esto, es el vean, resultado. sí, según esto, lo único que afecta al resultado es la variable y negada. Entonces, usted puede tener todas estas entradas, pero realmente el circuito solo está viendo, o sea, ya de forma muy optimizada, el circuito solo le interesa saber cuál es estado Y. Sí, dependiendo del estado de Y, si Y es 0, todo esto es 0, sin importar cuánto valgan las otras variables. Y si Y negada es 1, entonces va a ser 1 sin importar el resto de las variables. Si usted las deja todas, se monta esto completico, le va a dar el mismo resultado que solo tener Y'. ¿Sí? Entonces, para el procesamiento, pues usted simplemente monta una sola señal, una sola compuerta, que en este caso ni siquiera tendría que montar compuerta, simplemente envía, la salida es igual a la Y complementada. Bueno, si tiene Y, pues sí, monta una NOT y ya, esa es la respuesta. Mientras que así, tendría que montar aquí dos AND, aquí una AND y luego dos OR. ¿Sí? Entonces estaría montando 5 compuertas en vez de solo montar una solita. Y la respuesta va a ser exactamente la misma. ¿Sí? No importa el valor de X y de Z, realmente lo único que va a importar es el valor de Y. ¿Sí me comprendes? Sí, profesor, que solo meteríamos Y. Sí, o sea, Pues daría en lo caso de mismo. ser Y Sería normal, equivalente. la Sí, NIE. sería equivalente. Meter toda esta chorrera sería equivalente simplemente a meter Y. Si quiere lo montamos. O sea, si quiere en vez de continuar, lo montamos y miramos. Sí, lo montamos. A En un mí me momentico. gustaría, no sé si ya Listo, lo... montémoslo. Montémoslo un momentico. Ningún problema. Entonces, hagamos un nuevo proyecto. Voy a ponerle simplificación. Voy a ponerle en otra carpetica. Y listo. Montémoslo entonces en un momentico. Entonces, ¿cómo se monta esto? ¿Cómo se monta? Entonces, si ustedes observan, hay dos sumas. ¿Sí? Es decir, que la respuesta o la salida de la función va a ser la suma de tres elementos. ¿Sí? Y hay dos signos. ¿Sí? Es decir, es una suma de tres elementos. ¿Qué implicaría eso?
simplemente que necesitamos una suma. La suma la hacen las OR, entonces, pero si ustedes observan, pues las OR solo tienen, o la pastilla 3432 solo tiene dos pines. ¿Qué implica eso? Y simplemente, para poder sumar los tres elementos, toca hacerlo así, ¿sí? La sumatoria de una entra a la otra, entonces es como si acá estuviéramos diciéndole A más B acá. Entonces es como si acá la salida de esto fuera A más B. Y eso lo vamos a sumar con un último término que se llame C. Entonces aquí la salida final de esto sería A más B más C. ¿Sí? Entonces esto solo mirando aquí los signos. Y entonces miremos internamente o detrás de esto que está entonces. El primer término es una multiplicación de tres términos. X, Y y Z. Entonces, como es una multiplicación de tres términos, implica una AND. Si ustedes recuerdan, bueno, aquí, o si ven y miran las diapositivas de la clase anterior, tenemos acá las referencias para la OR, la AND, por ejemplo, la OR, la 7432, mientras que por otro lado, la AND es la 7408. Entonces, ustedes ven acá 7408, ¿sí? Y es simplemente la compartija AND. Entonces, tenemos que en el primer elemento hace la multiplicación de tres términos. Entonces, nuevamente, aquí tenemos multiplicación de tres términos. Luego, ¿con qué continuamos? Con y negada por z, multiplicación de dos términos. Entonces, simplemente multiplicación de dos términos. Acá, y eso va a la suma. Y en la última es una multiplicación de otros dos términos. ¿Sí? Que sería esta tercera de acá. Por el momento solo hemos montado las operaciones de suma y multiplicación. Ahora miremos quiénes son los complementos. Nos dice que las tres primeras, o la multiplicación de las tres primeras, todas son negadas. ¿Qué implica eso? Que necesitaríamos tres compuertas NOT. Si ustedes se vienen para acá, la NOT es la 7404. Entonces simplemente le damos 7404. NOT, y entonces es la primera negada, la segunda negada y la tercera negada. Primera negada, segunda negada y tercera negada. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos una negada acá y otra negadita acá. Listo. Pero es la misma y negada. Bien. Entonces, y finalmente, tres logic states. ¿Qué son los estados? Y los estados son X, Y y Z. X, Y y Z. Entonces nos dice, voy a nombrar este. Entonces se lo va a llamar X, este lo va a llamar Y, y este lo va a llamar
Señor. Profe, ya voy a arrancar para la universidad. Bien pueda. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que esté muy bien. Tranquila. Listo. Chao. Entonces tenemos X, Y y Z. Entonces vean, en la primera, ¿qué tenemos? X por Y por Z, cada una negada. Entonces vean, tomamos cada valor de X, de Y y de Z, la negamos y la multiplicamos. Entonces, ¿qué vamos a obtener? X sale por acá, la niego, entonces aquí tenemos X negada. Y sale por acá, la negamos, entonces tenemos Y negada. Z sale por acá, la negamos, tenemos Z negada. Y hacemos la multiplicación de los tres elementos. Y esto va a una suma con otros dos elementos. Vamos a ver. Esta es Y negada. ¿Dónde tenemos Y negada? Y negada la tenemos aquí arriba. Y negada más Z. Entonces, B por Z más X normalita más X normalita por Y negada. ¿Dónde está Y negada? Acá también. Y allí tendríamos ese esquemita. Bueno, ¿quién tiene hambre? Uy, y eso, ¿quién va a invitar? Profesor tan cinta, pero pues ajá, es cuestión de lógica. Es solo lógica, es pura Entonces, lógica. yo puedo Y borrar entonces, todo este es esto el y primero. reemplazarlo por la Y nomás y negarla y ya. Exacto. Y vamos a compararlo. Vamos a compararlo con la Y. Entonces vamos a comparar todo ese montaje con simplemente una Y negada. Es decir, simplemente voy a coger una NOT, es decir, una 7404, y voy a coger el estado de Y y lo voy a negar. Y ya, y esta es la salida. Voy a poner adicionalmente entonces una resistencia. ¿Sí? Voy simplemente a poner una resistencia, un LED, para verificar simplemente la salida. Listo. Y me dicen cuando lo tengan listo para que hagamos el análisis.
Listo, ¿ya lo tienen? Un momento, profe, que cinta. Por eso la importancia del álgebra de Boole. Y aquí uno le pone, no, y eso que la montada acá en el simulador es breve. Póntelo en protobar. Diseñele una PCB a eso. Y eso que está pequeñito realmente. ¿Sí? Entonces Boole a través de su álgebra vea todo lo que soluciona. Profe, Sí. ¿será que podemos dejar el análisis para la próxima clase? ¿Y eso? Pues tenemos que ir a la U, entonces pues hay que salir corriendo. Ah, ya. Listo. Sí. Lo vamos a dejar para la próxima clase, pero por favor, todos con el montaje. Todos, cada uno con su Ya lo computador. tengo aquí tan Perfecto. aguardado. Todos con el montaje, ¿sí? Entonces, listo. Vayan de, coman alguito antes de que entren a clase. ¿Quién tiene hambre? Si te invitas, yo. Muchachos, buen fin de semana. Se me cuidan mucho. Vale, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego. Tómenle pantallazo para Semana, que hoy no es miércoles. Hoy es jueves. Bueno, ya casi Pero ya fin no de nos semana. vemos más. Pero Es- conmigo ya nos vemos la otra semana. No. Bueno, pero muchas gracias. Bye. Chao, se cuidan. Chao, María.